¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte una clase bastante especial, sobre todo si tú haces lanzamientos, si haces webinars o algún tipo de estos eventos de 3, 4 días que seguramente habrás aprendido en fórmula de lanzamiento, en algún programa similar como este que enseña este tipo de metodología de lanzamiento. Quiero compartirte cuál es la metodología, la distribución de presupuesto que a mí mejor me ha funcionado para hacer lanzamientos que han facturado por encima de $188,000 en el evento más grande. De hecho, en estos momentos estoy corriendo un lanzamiento que espero supere la barrera de los 200,000. Y esta estrategia, esta distribución es justamente la que estoy utilizando para hacer este tipo de eventos y que me ha funcionado bastante bien. Pues quiero compartirte en esta breve clase justamente cómo es que funciona esa distribución y un poco cuál es la justificación de cada una de estas partes. Así que vamos parte por parte, voy a irte explicando, así que presta mucha atención porque esto es muy valioso. A mí me ha tomado mucho tiempo, muchos errores incluso, el hacer una buena distribución porque es súper importante, es vital cómo distribuyes tu presupuesto. Y aquí un comentario antes de arrancar que para mí ha sido importante es que no importa qué tanto presupuesto tengas, literal, si tienes $1,000,000, así tengas $1,000,000 para presupuesto de tu lanzamiento, de tu evento, si no sabes distribuir correctamente ese presupuesto, ese $1,000,000 que tengas en presupuesto, vas a quemar ese dinero y probablemente o seguramente los resultados que tengas sean bastante decepcionantes. Entonces es muy importante esta distribución de presupuesto. Sin más intro, sin más preámbulo, quiero explicarte cómo funciona. Y justamente la distribución del presupuesto está pensada para que tú vayas, digamos, avanzando durante las diferentes fases que conlleva armar un evento de lanzamiento. ¿Ok? Entonces, lo primero es evidentemente la parte de crear audiencia. Y esto es la parte más importante, el que tú puedas estar creando audiencia. Y de hecho, aquí pongo un 10%, pero en realidad, porque si hacemos la suma, 10 más 80 más 20, te da 110, no te da un 100%. Y esto es porque el presupuesto de tu evento de lanzamiento es un presupuesto específico que tú decides destinar. Así sean $1,000, $2,000, $5,000, $10,000, la cantidad que tú decidas, eso es un presupuesto que tú destinas específicamente para tu evento de lanzamiento. Algo que generalmente no se comenta, pero que es importante, es tu activo más valioso, es el que tú puedas estar creando audiencia todo el tiempo. Y esto lo logras tanto con publicidad paga como con contenido orgánico. Y hay tres opciones, te iba a decir dos, pero hay tres opciones en realidad. Una, puedes crear buenos lanzamientos con excelentes facturaciones, convirtiéndote en una máquina de crear contenido, pero una bestia generando contenido, sobre todo contenido vertical, Reels, TikToks, Shorts, que son los contenidos que mayor alcance tienen ahorita y que más exposición te van a dar, sumado a un canal de YouTube que te pueda estar generando un posicionamiento todavía aún mejor, con prospectos mucho más calificados, porque al final YouTube funciona más por relevancia, no simplemente por alcance, y eso te puede traer leads más calificados. Pero bueno, ese es el primer camino para crear audiencia, convertirte en una bestia, en una máquina de generar contenido. La ventaja es que eso no te va a llevar tanto presupuesto, pero sí mucho tiempo, bastante más tiempo de lo que te tomaría crear audiencia a través de publicidad. Pero ojo, el segundo camino y el tercer camino, que aunque tienen que ver con pauta pagada, si no, y esto quiero repetirlo a lo largo de la clase del video, si no sabes gestionar tu presupuesto, así tengas millones y millones, si no lo sabes gestionar, vas a quemar ese dinero, vas a quemar esa plata. Y me ha tocado pues pasar por malas experiencias gracias a no saber gestionar un buen presupuesto, ¿vale? Entonces, ese 10% es un 10% adicional, generalmente basado en el presupuesto. ¿A qué quiero decir adicional? Que si tú, por ejemplo, tenías un presupuesto, vamos a poner un ejemplo, destinado de $50,000 específicamente para tu evento de lanzamiento, supongamos que este es tu presupuesto de lanzamiento, estos 50K. De esos 50K, ¿cuánto deberías utilizar para crear audiencia?
entre un 10, un 20, hasta un 30%. Yo aquí te estoy poniendo el 10%, suponiendo que haces eventos todavía pues más pequeños, sin tanta inversión. De la inversión que yo vaya a hacer en mi lanzamiento, en este caso por ejemplo 50,000, un 10, un 20%, un 10-20% de esos 50K, que no precisamente los voy a descontar de esos 50K, sino que van a ser adicionales. Ajá. Pero un 10%, por ejemplo, de 50K serían 5K. Ajá. Esto quiere decir que en total voy a gastar 55K. Ajá. Porque, repito, y aquí es donde se pierde mucha gente y no lo logra entender. De hecho, yo no lo lograba captar en un principio. Pero al final, mira, tú tienes un presupuesto de lanzamiento que son 50K, en este ejemplo. Y el presupuesto de creación de audiencia es adicional. Aunque el porcentaje, en este caso 10%, lo calculamos sobre el monto total que le vamos a invertir al lanzamiento, ese presupuesto es adicional. Por lo cual, si yo le voy a meter 50K a mi lanzamiento, más 10% de audiencia, en total necesito un presupuesto de 55K. ¿Ok? Y en base a eso tendríamos que estar haciendo nuestros cálculos. Entonces, yéndonos al detalle y recapitulando esta parte de la creación de audiencia, entre un 10, un 20, hasta un 30% en casos más avanzados, podríamos estar destinando a la creación de audiencia. ¿De qué va a depender ese porcentaje? Obviamente no es lo mismo un 10% de $50,000 a un 10% pues de $1,000 simplemente. Entre más pequeño sea el presupuesto, mayor podría ser este porcentaje. Porque si no, imagínate, el 10% de $1,000 serían simplemente $100. Y así crear audiencia con $100 es nada. Es nada. Entonces, entre más pequeño tu presupuesto, muy probablemente te convenga meter un 20, un 30% de presupuesto, sobre tu presupuesto a captación, a creación de audiencia más bien. Ahora, volviendo al punto que te estaba explicando, hay 3 formas de crear audiencia. A través de convertirte en una máquina de contenidos, a través de convertirte en un trafficker, no precisamente que te conviertas en trafficker, pero que sepas justamente adquirir tráfico pagado para que estés creando audiencia full time. Bueno, pues ese es uno de los caminos. Y el tercer camino es simplemente que hagas un híbrido de estas dos opciones, donde puedas estar simplemente pues creando contenido y a su vez estés adquiriendo nueva audiencia a través de publicidad pagada. En una segunda parte tenemos ahora sí la parte de captación directamente al lanzamiento. Y aquí es donde se nos va prácticamente que casi todo el presupuesto. Por eso es la fase más importante, es la fase más relevante, el cómo distribuyes tu presupuesto de captación. Este presupuesto suele estar entre el 70 y el 80%. Generalmente entre eso oscila y depende mucho también de los montos que vayas a invertir. Porque no es lo mismo un 80%, un 70%. Digo, aquí ya tampoco es que haya tanta diferencia de un presupuesto, por ejemplo, de $50,000 a un presupuesto de $100,000 donde $100 no van a hacer gran diferencia. Pero el punto, esta captación es súper relevante que sepas distribuir correctamente ese presupuesto. Aquí no me voy a ir súper al detalle ni nada y no te voy a mostrar campañas tampoco, pero es importante que sepas cómo y en qué audiencias distribuirlo. De hecho, acá en la parte de creación se me pasó comentarte, pero existen pues obviamente diversas audiencias con las cuales tú puedes distribuir ese presupuesto y estarlo pues gastando, invirtiendo de alguna forma para atraer audiencia. ¿Qué audiencias personalmente me han funcionado mucho mejor? Audiencias abiertas, audiencias por intereses y audiencias similares. Sobre todo audiencias abiertas me encantan porque el algoritmo, la plataforma, quien sea que opere esta cosa, funciona muy bien por sí sola. No necesitas decirle
búscame personas con intereses en finanzas. Hay conjuntos, hay audiencias que funcionan muy bien de esa forma, claro, no las descarto, de hecho aquí te las sugiero también. Pero las audiencias abiertas son una maravilla si tú logras hacer anuncios que segmenten tu contenido por el propio anuncio, que segmenten, perdón, no el contenido, que segmenten a tu audiencia por el propio contenido. ¿Qué quiere decir esto? Y de hecho esto lo confirmé con un asesor de Meta, con el que hace no mucho tuve una sesión. Y él me compartía que ya desde hace varios meses, no sé si incluso años, Meta, Facebook, está trabajando en su propia inteligencia artificial llamada SAM, así S-A-M, SAM, que tiene que ver con que los intereses dentro de Meta van a desaparecer. Y ahora simplemente con inteligencia artificial, con sus algoritmos, con lo que sea que ellos hagan detrás de bambalinas, digamos, a través de eso es que está este SAM, esta inteligencia artificial que ellos le llaman, a través del copy, a través de lo que diga tu anuncio en la imagen, en el video, la propia herramienta va a buscar a las personas que coincidan con eso que tú estás poniendo en tu anuncio. Entonces, si por ejemplo vamos a hablar de suplementos que tienen que ver con el aumento de masa muscular, con finanzas, inversiones, con lo que sea que tú manejes, independientemente de cuál sea tu tema, tu nicho, la propia plataforma va a detectar de qué trata tu anuncio. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que yo y varios colegas lo que hemos ido detectando es que eso funciona muy bien ya desde hace varios meses, años. Que lo mejor es segmentar a través del anuncio. Y hacia allá van las cosas. Meta ya está desarrollando tecnología que nos va a ayudar a que esto sea aún más efectivo. Pero desde ya puedes hacer eso. Tu anuncio es el que debes segmentar. De hecho, si por ejemplo estás vendiendo algo, algún infoproducto, o quieres atraer simplemente audiencia que tenga que ver con, no sé, abogados, suponiendo que tu avatar, tus compradores son abogados, el anuncio debería mencionar: atención abogados, dirigido a abogados, lo que sea, abogados, doctores. Estoy siendo como muy específico. Yo sé que hay nichos más abiertos, pero al final es procurar ser lo más específicos posibles para que el propio anuncio sea el que segmente. El propio anuncio sea el que segmente. Entonces, una vez dicho esto, me alargué un poco ahí, pero al final me parece que es contenido muy valioso si es que sabes aprovecharlo. Pero bueno, el punto. Para crear audiencia, enfócate en audiencias abiertas, audiencias por interés, audiencias similares. Si tú tienes una base de clientes de 1000 compradores que ya te han adquirido algún producto, algún servicio que estás pensando vender, o sea, que quieres seguir vendiendo, quieres atraer gente similar a esas personas que ya te compraron, Meta nos ofrece esa posibilidad de que tú puedas estar cargando la lista de esos compradores y de esa forma que te digo, detrás de bambalinas no sabemos qué ocurra, pero que la propia plataforma esté buscando personas similares a esa base de datos que tú le entregas. Y la verdad es que funciona bastante bien. A mí me ha traído bastantes buenos resultados, entonces bastante bien recomendado. Ahora, en la parte de la captación, vamos a destinar ese 80%. ¿A qué audiencias te recomiendo dirigirte? Audiencias de tu base de datos. Personas que ya captaste en esta primera parte de crear audiencia. Porque al final, esta creación de audiencia son personas que tú tendrás que estar nutriendo. Son personas que tú tienes que estar nutriendo. No es que simplemente los hayas captado y ya está, que te vas a olvidar de ellos. No, la idea es que los captes, ya los tengas en tu base de datos, pero que continúes nutriendo esa relación con esas personas. Que sigas aportando contenido, que sigas en contacto con ellos, haciendo dinámicas, haciendo en vivo, haciendo lo que tengas que hacer para conectar con esa gente. Entiende el tipo de cliente que estás atrayendo, cuáles son sus comportamientos, aporta valor, ayúdale a lograr esas pequeñas victorias para que al final generes confianza, que actives ese gatillo mental de reciprocidad del que todo el tiempo estoy hablando en los contenidos. Cuando la gente se siente en deuda contigo, es mucho más fácil que en el proceso de lanzamiento, ya en la etapa más avanzada de consumo y compra, tengas un mejor porcentaje de conversión, es decir, más personas te compren si haces este trabajo pues bien, ¿no?
Entonces, esas son las audiencias que te recomiendo. Audiencias de tu base de datos es lo más valioso. Por eso, entre más crees audiencia, en esta parte de la captación te va a ser mucho más fácil captar audiencia de tu propia base de datos que ya has venido creando, que has venido construyendo, que has venido generando. También las audiencias abiertas, las audiencias por intereses y las audiencias similares seguirán funcionando bastante bien en esta etapa. Al final, en esta captación, y sobre todo cuando ya tienes presupuestos muy grandes, es importante que hagas una división. Si, por ejemplo, aquí tengo un 80% de presupuesto que va dirigido exclusivamente a la captación, un 40% podría, o sea, la mitad de esto, 40% y 40%, 40% lo podría estar distribuyendo a personas que ya me conocen y otro 40% a personas que todavía no me conocen. ¿Ok? Es decir, audiencia fría. Y esa es una mezcla entre audiencia fría y audiencia tibia o audiencia caliente, que ya te conoce. Y eso funciona bastante bien, porque la audiencia fría suele ser más económica y te genera volumen, aunque no convierte tan bien al final del proceso. La que convierte muy bien, aunque no genera tanto volumen, porque eso lleva más tiempo construirlo, es la audiencia tibia. Esa convierte muy bien porque se está fidelizando, ya se ha venido fidelizando contigo, confía más en ti, se siente en deuda contigo, o al menos así debería ser, y convierte mucho mejor, que es lo más importante. Convierte mucho. Al final todo esto que te comento es para que convierta mucho mejor. No hay tanto volumen de esa gente porque es más difícil construir una base de datos realmente tibia, caliente. O sea, es difícil crecer una audiencia, es más complicado. Lleva todo un proceso de, sí, de estar captando esa audiencia, pero de estarla cultivando. Hay mucha gente que se va en el camino y es un porcentaje menor el que se va quedando y se va fidelizando contigo. Pero bueno, aquí te dejo algunas audiencias recomendadas. Y por último, la distribución va a un 20% a consumo y compra. Que aquí simplemente, importante. Y este error hasta yo lo cometí y no lo cometas tú. Yo esta parte solía incluso en ocasiones distribuirla a audiencia que no estaba registrada a mi evento de lanzamiento. Y eso honestamente no es lo correcto, no es lo ideal. Lo ideal es simplemente dirigir esas campañas de consumo y compra a audiencia que ya se registró a tu evento de lanzamiento. Simplemente esa gente. No a más gente. Bases de datos que ya traigas construidas a lo mejor de lanzamientos pasados y ya está. Pero no te metas con interacciones, por ejemplo, de Facebook, de Instagram. Porque una persona que ha interactuado con tu página no precisamente es alguien comprometido. Una persona que interactuó puede ser cualquier persona que vio algún anuncio de tus campañas anteriores de la parte de captación o de la parte de creación de audiencia, pero no precisamente es gente interesada y no precisamente es gente que nos importa para la parte de consumo y sobre todo de compra. Entonces, por último, pues este presupuesto es el más chiquillo y por eso de hecho lo puse en naranja porque pues esto es tráfico ya más tibio, más pues que confía más en ti. Entonces, estas campañas simplemente a audiencia registrada a tu evento de lanzamiento. Entonces, creo que me fui un poco por las ramas dentro de esta clase, pero al final lo que quiero que te lleves es cómo hago esta distribución, pero si te das cuenta, y era la finalidad, yo explicarte y darte algunos consejos de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a los lanzamientos que he ejecutado, de más de $188,000 en el caso más, en mi récord actual, que ahorita ya estamos por romper, idealmente, espero que así sea, en el próximo mes ya tenemos el siguiente evento, pero pues nada, espero que todos estos consejos, estas prácticas que te acabo de dar, te sean realmente de ayuda y puedas estarlas aplicando en tu próximo lanzamiento. Si tienes alguna duda, recuerda que aquí debajo tienes un link para poder agendar una sesión gratuita de consultoría directamente conmigo para que podamos analizar en qué punto te encuentras, cuáles son tus objetivos a nivel de marketing digital, de lanzamientos específicamente, si es que quieres lanzar, y si así lo deseas, que podamos estar trabajando juntos y hacerte alguna propuesta. Obviamente necesito validar que puedo ayudarte, y si puedo ayudarte, pues
qué mejor que obviamente trabajemos de la mano y escalemos juntos pues tus lanzamientos. También tienes aquí un recurso gratuito, un mini curso gratuito que tiene que ver con este tema de los lanzamientos para gente que quiera hacer al menos $10,000 con estas estrategias. Y déjame pues, tus comentarios. Tienes ahí mi Instagram, ahí puedes escribirme DM. Suelo responder en 24, 48 horas como máximo. Dime en qué te puedo apoyar, cómo más te puedo sumar y qué más contenido quieres que suba aquí al canal. Nos vemos en un siguiente video, en una siguiente clase. Gracias por quedarte hasta el final.